Desde tiempos muy remotos, el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de intoxicación alcohólica. Existen reportes escritos del uso de la cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas que datan desde el año 3000 a.C., pero el proceso de destilación aplicada a estas bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de Cristo. Pero este proceso ha permitido la preparación de licores altamente potentes que se consumen actualmente. La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, individuo y por ende de la sociedad. La influencia del alcohol se ha visto reflejada en las diferentes esferas de la historia de la sociedad desde tiempos muy remotos. El consumo del alcohol ha sido reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia. Esto es, el alcohol es una de las bebidas embriagantes consumidas con moderación y en los contextos permitidos reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores normales disfrutan de las bebidas por esos efectos placenteros. El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda que recibe ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes en Estados Unidos y en México. Aunque no tenemos estadísticas concretas, existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo entre los jóvenes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo del alcohol? Quizás mucha gente piense que mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no son alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles. A continuación, hablaremos de algunos de los efectos a corto plazo provocados por el alcohol. Otra fuente perjudicial es el alcohol. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro, especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas. Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis. El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua. Manda trabajar a los riñones a toda marcha, desechando líquido valioso en la vejiga. Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados, pero a la mañana siguiente la historia es diferente. Tras la juerga, es el hígado el que tiene que poner orden en este desaguisado.
El órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo. Cumple 500 cometidos diferentes. Uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos. El alcohol es una sustancia tóxica. El proceso exige agua, pero al hígado no le importa la procedencia de la misma. El cerebro contiene 3/4 partes de agua. Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre. El cerebro pierde agua y minerales esenciales, por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal. Sentimos un dolor de cabeza muy particular, la resaca. ¿La mejor cura? Beber algo de agua. En la tabla se muestra el contenido de etanol de algunas bebidas alcohólicas y de otros productos. Vemos el contenido de etanol en bebidas alcohólicas y otros productos como es el alcohol de farmacia del 96%, del 70%, aguardiente, vodka, ron, anís, vino, cava, entre otros. El consumo regular de alcohol produce un marcado fenómeno de tolerancia, por lo que para unos determinados niveles de alcohol en la sangre, las manifestaciones clínicas de una intoxicación aguda pueden ser muy diferentes de un paciente a otro, según sea un consumidor esporádico o crónico. En la tabla 2 se muestran, a título orientativo, las manifestaciones clínicas de una intoxicación etílica en función de las concentraciones de alcohol en sangre. En una persona no habituada al consumo de bebidas alcohólicas, vemos que en concentraciones mayor a 1 gramo se presenta la desinhibición, la agitación, los trastornos de la conducta, ataxia, disartria, habla farfullante, sensación de mareo, náuseas y vómitos. A partir de más de 3 gramos por litro se cae en un coma, en hipertensión arterial e hipotermia. A dosis incluso bajas, el alcohol tiene unos efectos negativos sobre la coordinación, reflejos y capacidad de autocrítica, que puede perturbar la conducción de vehículos, de modo que se han legislado unos límites de alcoholemia en el Reglamento General de Circulación. Así, desde el año 2003 se ha rebajado la tasa máxima de alcohol en sangre permitida para conducir de 0.8 a 0.5 gramos sobre litro, o de alcohol en aire expirado a 0.25 miligramos por litro. Para la población general de conductores, para los vehículos destinados a transporte de mercancías superiores a las 3 toneladas, viajeros, servicios públicos, escolares y de menores, mercancías peligrosas y servicios de urgencia, se establece la tasa máxima de 0,3 gramos sobre litro o 0.15 miligramos sobre litro en el aire respirado. La intoxicación etílica aguda puede acompañarse de diversas complicaciones. Algunos pacientes desarrollan hipoglucemia que, de no ser detectada, complica la evolución neurológica. La hipotensión arterial y la hipotermia pueden ser muy severas en algunos casos. Otros, con vómitos reiterados, pueden desarrollar una broncoaspiración. Algunos pacientes pueden hacer una fibrilación auricular transitoria, caídas al suelo por ataxia o disminución de la conciencia, o neuritis compresiva al permanecer largo tiempo en una posición inadecuada. También es posible la hepatitis alcohólica aguda, que incide habitualmente en bebedores crónicos. Los pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la acetaldehidrodesohidrogenasa y consumen alcohol desarrollarán un síndrome antabús. Por un mecanismo aún poco conocido, el alcohol provoca una liberación de dopamina en una pequeña región del cerebro que regula las sensaciones de placer, el núcleo accumbens, un proceso común en todas las drogas y que juega un rol crucial en la instalación de la dependencia.
Desde hace años, la tecnología de la imagen aplicada a la medicina permite a investigadores como Jean-Luc Martineau medir los desgastes del alcohol en el cerebro. Hemos empezado a estudiar a pacientes que vienen consumiendo alcohol con regularidad desde hace unos 15 años. Hemos querido averiguar cuál es el gasto de energía en las diferentes partes del cerebro de estos pacientes y si difiere en relación a los sujetos normales. Nos hemos dado cuenta de que hay una disminución considerable del metabolismo de la glucosa, que es la única fuente de energía del cerebro en todas las partes frontales del mismo. Hemos notado, cuando tratábamos de ver si existía alguna relación entre el consumo de energía en las regiones frontales del cerebro y la ejecución de unas pruebas por parte de estos sujetos, que se daba una correlación. Es decir, que cuanto menos importante era la actividad energética, peor realizaban nuestros pacientes los ejercicios de selección de información, los test de memoria inmediata y las pruebas de supervisión o de ejecución de comportamientos. En los años siguientes hemos querido saber si detrás de estas alteraciones funcionales existían modificaciones en la estructura misma del cerebro. Para eso hemos utilizado imágenes por resonancia magnética que dan una representación excelente de la forma del cerebro, de su anatomía, de la materia gris y de la materia blanca. El consumo crónico y excesivo de alcohol están unidos a trastorno en tres grandes órganos: el hígado, el sistema nervioso y el corazón. Sobre el hígado, el alcohol puede producir esteatosis, fibrosis, hepatitis y cirrosis. Sobre el sistema nervioso, puede ser responsable a través de déficits nutricionales como la tiamina, en diversas enfermedades como el síndrome de Wernicke-Korsakoff, la ambliopía, alcohol-tabaco. También se han asociado a algunos tipos de demencia, degeneración de la corteza cerebelosa, mielinosis pontina, enfermedad de Marchafava, Bignami y polineuritis. Finalmente, sobre el corazón, puede ser responsable de una miocardiopatía dilatada. Valorará inicialmente el estado neurológico, cardiocirculatorio y respiratorio, adoptando las medidas sintomáticas que precise el paciente. En las intoxicaciones agudas, el vaciado gástrico no es procedente porque los enfermos acostumbran a ser vistos después de completar la fase de absorción gastrointestinal y porque suelen haber tenido vómitos espontáneos. El carbón activado es totalmente ineficaz como absorbente. La agitación es quizás el motivo más frecuente por el que son remitidos a urgencias estos pacientes. Si la psicoterapia es ineficaz, el fármaco de elección es una benzodiazepina o haloperidol. Si hay alucinaciones, aunque debe valorarse siempre el riesgo de inducir una sedación excesiva con depresión respiratoria. La diuresis forzada no está nunca justificada. Aunque el etanol es dializable, el hígado lo metaboliza con rapidez, especialmente si hay inducción enzimática previa, por lo que el uso de la hemodiálisis es excepcional. El etanol carece de antídoto. La administración de vitamina B1, tiamina, aunque no tiene ninguna capacidad para antagonizar los efectos del alcohol, puede prevenir el desarrollo de una encefalopatía de Wernicke en alcohólicos crónicos. Las complicaciones del alcoholismo crónico carecen de un tratamiento específico.
Los genetistas han renunciado a buscar el gen del alcoholismo. Sin embargo, ya se han identificado muchos otros genes, entre ellos el responsable de la fabricación de uno de los receptores de la dopamina, el receptor D2. Todo el mundo tiene este gen en sus cromosomas, pero puede presentarse bajo formas diferentes denominadas alelas. En la mayoría de los alcohólicos, esta alela es un poco más larga de lo normal. Una singularidad que parece perturbar la fabricación de los receptores D2. El receptor D2, más bien el gen que trabaja para el receptor dopaminérgico D2, adquiere un papel ligeramente más importante en los alcohólicos que en los abstemios, pues aumenta el riesgo de alcoholismo en un 30%. Pero es ridículo. El hecho de aumentar el riesgo no es lo que explica la enfermedad, no es una explicación científica de la presencia del problema, aunque no es para nada por lo que está sistemáticamente presente. Encontramos la misma anomalía en los consumidores de cocaína y de heroína. Muchos científicos opinan hoy que este gen representa uno de los principales factores de vulnerabilidad a la adicción a las drogas. Pero existen otras anomalías y los genes no pueden explicar todo. Algunos temen una detección sistemática de los genes de vulnerabilidad, lo que animará a empleadores y a aseguradoras a adoptar prácticas abusivas. Una idea en completa contradicción con el obrar de los científicos, para quienes la vulnerabilidad no es en absoluto una fatalidad. La tónica general mundial es la de reducir el consumo de alcohol, pero los jóvenes, en particular las mujeres, beben cada vez más y a edades más tempranas, una precocidad que las hace más vulnerables al alcoholismo.